Saludo muy cordial a todos ustedes, amigos fieles de nuestra parroquia del Perpetuo Socorro. Hoy, 9 de septiembre, es el Día de los Derechos Humanos en Colombia. Y esta celebración se debe a que un 9 de septiembre del año 1654 murió en Cartagena San Pedro Claver, el apóstol de los negros, el esclavo de los esclavos negros. En la biografía de San Pedro Claver se nos cuenta que su superior jesuita español lo envió a las misiones del Nuevo Mundo y él llegó a Cartagena, que por aquella época era el principal puerto de comercio de esclavos africanos que llegaban en buques. Cada viaje traía al menos 1000 esclavos que después de varios meses por el mar se acercaban a Cartagena moribundos, enfermos y aterrorizados. Pedro Claver se dio la tarea de esperarlos en el puerto. Cada vez que escuchaba que llegaba un nuevo barco, él se iba al puerto, con alimentos, con medicinas, con abrigo. A los moribundos los consolaba, los acompañaba hasta su muerte. A los enfermos los curaba. A los aterrorizados del miedo los animaba, los defendía. Él mismo en una de sus cartas dice que no es con lengua, sino con obras, como se trabaja por los pobres, porque es el lenguaje que ellos entienden. Y esto lo decía a propósito que como los esclavos venían de otras naciones que tenían otros dialectos y lenguas, pues la manera de comunicarse Pedro Claver era brindándoles obras de caridad, acciones concretas. Pedro Claver se opuso a los amos que azotaban, maltrataban, vendían, comerciaban con los esclavos negros. Se enfrentaba a ellos. Su prioridad fueron los negros, los esclavos y los pobres. Incluso en su confesionario, la fila prioritaria era la de los negros. Y si alguien del poder o de la ciudad, de alguna familia especial, quería confesarse, pues debía esperar que él terminara de confesar los negros y los pobres y los esclavos para después atender a otros. Pedro Claver nos enseña que el trabajo por los derechos humanos no es un asunto de ONGs especializadas en sacar réditos políticos y económicos hablando de los derechos humanos con narrativas interminables, con cuentos, con exposiciones, porque la lucha por los derechos humanos se volvió una ideología. Pedro Claver defendió a los negros y a los pobres, a los esclavos, pero con obras. Él no está inspirado en una ideología. Él está inspirado en el Evangelio de Jesucristo. La cruz del Señor era su aliento y su fuerza, y por eso se dedicó con empeño a trabajar por los derechos humanos de los menos favorecidos. Mucho antes que hoy se volviera una militancia política la defensa de los derechos humanos, mucho antes es un compromiso evangélico y cristiano, por una razón: toda persona humana, independientemente de las condiciones que tenga, tiene una dignidad inviolable y la hace sujeto fundamental de los derechos. Pedro Claver es un ícono que se nos presenta hoy para que nosotros los cristianos trabajemos más por los derechos humanos
primero cumpliendo nosotros nuestros deberes, pero haciendo obras, no con lengua, con obras, como se trabaja. Que el Señor los bendiga y los guarde, y la Virgen los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.